Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, principalmente la Agenda Vaticana. Comenzamos. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra Agenda Vaticana. Como cada miércoles, es un gusto para mí poder acompañarlos durante esta hora aquí siguiendo la ruta al Papa Francisco, la Iglesia Universal y de manera especial también el pulso y el latir de la Iglesia Católica. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y desde luego entramos con los titulares que les puedo compartir en esta ocasión, que estaremos comentando durante nuestra programación. María, modelo de la Iglesia que lleva a Jesús, lo ha dicho el Papa durante la audiencia papal de este miércoles. No hay celda tan aislada como para excluir al Señor, lo ha dicho el Papa Francisco a los participantes del Congreso Nacional de Capellanes de las Cárceles Italianas. Les comparto también visita oficial del Papa al presidente de la República Italiana, un comunicado de la Santa Sede sobre la diócesis de Limburg en la cuestión del famoso obispo de Lugo. Lo estaremos compartiendo con ustedes. La Iglesia Católica coordina sus ayudas en Siria y en las regiones cercanas. También el Papa recibe al presidente de Camerún, seguridad y paz en la región subsahariana. Y el Papa Francisco elogia la ingente aportación de la Comisión Internacional de Inglés en la liturgia. El Centro Televisivo Vaticano cumple 30 años, así que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de nuestra programación la cuestión de este centro, hablando de comunicaciones aquí en la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Video mensaje del Papa a la primera conferencia filipina sobre la nueva evangelización. El Espíritu Santo traiga justicia y paz a Asia y ejercicios espirituales ya programados del Papa Francisco y la curia, así que estaremos también compartiéndolo. Judíos y católicos afrontan los retos de la religión en la sociedad contemporánea. Entre otros títulos también que han girado durante esta semana, el domingo pasado han corrido 100 metros de la fe, incluso ya en esta recta final del año de la fe lo estaremos compartiendo, así como diversos elementos. También el Vaticano estrena su propio equipo de cricket. El Papa suspende al obispo alemán acusado de derrochar. El Papa Francisco afirma que si la Iglesia no lleva a Jesús es una iglesia muerta. Explica también por qué la Virgen María es modelo para los católicos. Patrons of the Arts, 30 años celebrando el arte y la fe, y la ventana televisiva del mundo hacia el Vaticano en estos 30 años de camino de la televisión vaticana. Estaremos compartiendo con ustedes esta información y formación de manera especial, compartiéndolo con cada uno de ustedes, llevando hasta sus hogares también el pulso y el latir de la Agenda Vaticana. Y comenzamos directamente compartiendo la cuestión de cada miércoles, cómo se lleva a cabo esta audiencia papal. En esta ocasión, el Papa Francisco ha abordado la cuestión de María, modelo de la Iglesia que lleva a Jesús. María como modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Según la definición del Concilio Vaticano II, ha sido el tema de la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles, que ha tenido lugar en la Plaza de San Pedro, como es de costumbre, y a la que han asistido alrededor de 90,000 personas. María es modelo de la fe, ha dicho el Papa, no solo porque como hebrea esperaba de todo corazón la redención de su pueblo, sino también porque en el sí que pronuncia en la Anunciación se adhiere al proyecto de Dios, y desde ese momento su fe recibe una nueva luz. Se centra en Jesús. La fe de María es el cumplimiento de la fe de Israel, y en este sentido es el momento de la fe de la Iglesia, que está centrada en Cristo, la encarnación del amor infinito de Dios.
Es importante que nosotros situemos esta catequesis de este miércoles del Papa Francisco en una perspectiva que ya hemos comentado aquí en Agenda Vaticana, sobre todo porque es una línea mariana interesante que, claro, todos los pontífices han seguido. Si recordamos al beato próximamente ya santo Juan Pablo II, había tenido una cercanía bastante fuerte, y qué decirlo de nuestro país, cuando el beato Juan Pablo II tuvo un especialísimo, diríamos, cercanía con Santa María de Guadalupe. Pero ahora vemos en este pontificado del Papa Francisco una relación que inmediatamente después de haber sido nombrado pontífice durante marzo de este año, recordemos que al siguiente día él va a visitar a la Virgen del Pueblo, a la Virgen del Popolo, ahí que para los italianos representa un signo maternal importante. Recordemos que la semana pasada también estuvo la presencia de la imagen de Portugal, de la Virgen de Fátima, que visitó también la Santa Sede, que estuvo presente en la Plaza de San Pedro. Estamos encontrando también una línea interesante sobre la reflexión mariana que el Papa Francisco ha abordado esta mañana, sobre todo esa cercanía, esa presencia de María en la identidad, en la comunidad, en la dinámica de la Iglesia. Recordemos que hoy ha abordado María como modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo, según la definición del Concilio Vaticano II. Una línea mariana interesante y además profunda, porque también nos ilumina en el papel de María en la eclesiología, en el ámbito de la Iglesia, en la dinámica, una Iglesia que pasa también en este momento en medio de desafíos. Allí está precisamente la experiencia. Dice, la Iglesia, así hace la Iglesia, es como María, no es un negocio, no es una organización humanitaria, no es una organización no gubernamental, pero tiene el mandato de llevar a todos a Cristo y a su evangelio. La Iglesia lleva a Jesús. Este es el centro de la Iglesia, ha dicho el Papa en esta audiencia. No hay celda tan aislada como para excluir al Señor. Estas fueron las palabras que el Papa Francisco pronunció antes de la audiencia general de este miércoles al recibir en el aula Pablo VI del Vaticano a los participantes del Congreso Nacional de Capellanes de las Cárceles Italianas. Francisco ha aprovechado este momento para pedir a los presentes que hicieran llegar su saludo a todos los presos. Díganles que rezo por ellos, dijo el Papa. Rezo al Señor y a la Virgen para que puedan superar positivamente este periodo difícil de sus vidas. Que no se desanimen ni se encierren, porque el Señor está cerca de ellos. No está fuera de sus celdas, sino dentro. Esta semana, también el fin de semana, tuvimos la situación de Madre Antonia. Estas palabras del Papa Francisco respecto a esa labor, a esa misión en las penitenciarías, también nos alientan, nos dan esperanza de manera especial para poder llevar ese mensaje y poder transmitir a través de nuestro medio, a través de Koinonia Radio, esas palabras del Papa Francisco. Díganles a ellos, si tú nos estás escuchando esta noche, que rezamos por ti, que el Papa reza al Señor y a la Virgen para que puedas superar positivamente este periodo difícil de tu vida. Que no se desanimen ni se encierren, porque el Señor está cerca de ellos. Recordemos que en la visita que el Papa Francisco realizó también a la región de Calabria, ahí también pudo estar de cerca visitando una cárcel en la cual dio este mensaje de esperanza, de aliento y de cercanía, de encuentro fraterno. Más allá de los discursos, más allá de las palabras, el Papa Francisco nos invita a esa cultura del encuentro, la cultura de extender la mano, la cultura de abrazar al otro, la cultura de vernos a los ojos, la cultura de poder dejar mejor
de cómo hemos encontrado a quienes o con quienes compartimos la vida. Regresamos en un momento, comuníquese con nosotros al 622-8962. Estamos aquí en Agenda Vaticana, como cada miércoles. Al regresar estaremos platicándoles sobre la visita oficial del Papa al presidente de la República Italiana. Regresamos en un momento. Agenda Vaticana, observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 9 de noviembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Gracias por seguirnos y también, como siempre, pedimos su oración por este medio de evangelización, por Koinonia Radio, quien hace posible que podamos llegar a cada uno de ustedes, y les pedimos su voto de confianza, su oración y desde luego su apoyo económico, su apoyo material, que es importante para que esta obra continúe. Les comento que la visita oficial del Papa al presidente de la República Italiana. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ha comunicado que el próximo 14 de noviembre el Papa Francisco hará una visita oficial al Palacio del Quirinal para corresponder a la visita del presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, al Vaticano el 8 de junio de este año, del 2013. Esta visita protocolaria también ha sido importante durante la visita del Papa emérito Benedicto XVI. Fue muy comentado el discurso que realizó ahí en el Palacio del Quirinal el Papa emérito, cuando hablaba precisamente de la situación económica mundial, de la relación entre el Estado y la cuestión de la Iglesia Católica, de la institución eclesial. El Papa emérito, en ese famoso discurso al Quirinal, previamente durante su último año de pontificado, también dejó un mensaje que muchos de los especialistas, analistas en las relaciones no solo diplomáticas, sino en claves que ocupaba y que necesita nuestra sociedad, habían encontrado en el discurso del Papa emérito puntos neurálgicos para la situación que Europa está viviendo y que también la política internacional. Había tocado 3 puntos, como era la cuestión económica internacional, la cuestión de la libertad religiosa y las relaciones entre la política, el Estado
y la Iglesia Católica. Así que se tiene programada, como lo ha anunciado la oficina de prensa de la Santa Sede, será la primera visita del Papa Francisco al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano. En otra información, el comunicado sobre la diócesis de Limburg, que se ha dado a conocer este 23 de octubre, se ha publicado este comunicado por parte del Servicio Informativo Vaticano, por la oficina de prensa de la Santa Sede. Algunos extractos de este comunicado respecto al caso de este obispo alemán y las situaciones económicas en su diócesis, por la situación de un inmueble, por la restauración, por el gasto, por la cuestión. Parece interesante poder leer en este comunicado que el Santo Padre ha estado continuamente informado, amplia y objetivamente, sobre la situación de la diócesis de Limburg. En la diócesis se ha creado una situación por la cual el obispo Franz Peter Tebarts no puede ejercer su ministerio episcopal. Después de la visita fraterna del cardenal Giovanni Lajolo el pasado mes de septiembre, la Conferencia Episcopal Alemana, conforme a un acuerdo entre el obispo y el capítulo de la Catedral de Limburg, ha constituido, esto es muy importante, hermanos y hermanas, una comisión para llevar a cabo un examen profundo de la cuestión de la construcción de la sede episcopal, según el comunicado de la Santa Sede. A la espera de los resultados de ese examen, así como del análisis de las responsabilidades en esa materia, la Santa Sede cree oportuno autorizar al obispo Franz Peter Tebarts van Elst a transcurrir un periodo de permanencia fuera de la diócesis mientras se lleva a cabo este estudio. Pero también comenta el comunicado que por decisión de la Santa Sede ha entrado en vigor el nombramiento del vicario general de este obispo de la diócesis de Limburg, nombramiento que había sido anunciado por el obispo de Limburg para el 1 de enero del 2014. El vicario general Roche administrará la diócesis de Limburg durante la ausencia del obispo diocesano en el ámbito de las competencias vinculadas con ese cargo. Este caso es interesante para los vaticanistas, para los analistas, porque es un caso que es de una diócesis concretamente, de una iglesia particular, pero que llega también a la situación de la Santa Sede. El obispo tiene un encuentro con el Papa Francisco. Incluso el mismo comunicado que realiza la Santa Sede sobre este caso nos está dejando ver, nos está permitiendo un horizonte que difícilmente en algunos otros momentos de la historia se había visto. El caso que la situación no solamente ya es mediática, no solamente es el que dijeron o dicen o contaron o se cree. La situación es que ya la Santa Sede está comunicando la cuestión muy particular de un obispo. Y esto es interesante. Y es interesante de diferentes puntos de vista, sean pastorales, sean de gobierno de una diócesis, sea también de la experiencia que está viviendo la diócesis y del nivel que de alguna manera llega hasta la Santa Sede, de una iglesia particular, y que el mismo Papa Francisco tiene este encuentro con el obispo y que además se hace, por así decirlo, público la situación que las decisiones que ha tomado la Santa Sede. Esto no ha pasado desapercibido para los analistas y los vaticanistas porque presenta algunos elementos de la visión en la cual está trabajando y está empleando, poniendo en concreto, y es un mensaje también para las iglesias particulares de cómo el Papa Francisco va guiando también situaciones. Imaginemos este caso en medio de toda la agenda que el Papa Francisco está realizando dentro de la iglesia y los dicasterios. Por ejemplo, aquí es interesante, como lo afirman algunos vaticanistas, la congregación para los obispos no aparece directamente. Es la cuestión del comunicado de la Santa Sede
Y al frente, obviamente, pone la conferencia del episcopado alemán y la cuestión del el encuentro y la decisión del Papa Francisco, que obviamente viene por una consulta con su equipo y desde luego por la conferencia, pero la Congregación para los Obispos. Entre otra información, les comparto que la Iglesia Católica coordina sus ayudas en Siria y en las regiones cercanas. 72 millones de dólares asignados por las organizaciones humanitarias católicas para aliviar las crisis en Siria y en las regiones vecinas. 55 entes que obran sobre el terreno, 20 ciudades sirias socorridas gracias a las ayudas enviadas y 32 organismos católicos implicados hasta ahora, ayudas en diversas situaciones, también a los refugiados en Líbano, Jordania, Turquía, Irak, Chipre y Egipto. Estos son los datos recogidos hasta el 9 de octubre. Gracias al mapa de las ayudas distribuidas en Siria, efectuado tras la reunión de coordinación de los organismos caritativos presentes en el escenario sirio, convocados por el Pontificio Consejo Cor ONU, un solo corazón, del 4 al 5 de junio de este año, informa o se ha comunicado este dicasterio. 72 millones de dólares asignados por las organizaciones humanitarias católicas. Y aquí se lo comentamos en Koinonia Radio. La noticia católica, la agenda católica, porque tristemente estas noticias no penetran todavía la agenda social de muchos medios que se ocupan también de seguir a la Santa Sede en un maletín. Recordemos aquella famosa nota que dio vuelta al mundo del maletín negro con el que el Papa subió al avión al regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, que dio vuelta por todo el mundo, pero simplemente 72 millones de dólares asignados por las organizaciones humanitarias católicas para aliviar la crisis en Siria y en las regiones vecinas, 55 entes que obran sobre el terreno, 20 ciudades sirias socorridas. Gracias a esta ayuda y 32 organismos católicos implicados hasta ahora en la ayuda en Líbano, Jordania, Turquía, Irak, Chipre y Egipto, no aparecen en los grandes titulares de emporios comunicativos. ¿Verdad que en ocasiones falta un poco detenerse para ver que la cuestión no es tan objetiva como a veces se dice? Regresamos en un momento, continúe con nosotros aquí en Agenda Vaticana, lectura del pulso y del latir de la Iglesia Universal en la mirada del Papa Francisco de la dinámica de la Santa Sede. Regresamos en un momento. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Ven, síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para jóvenes en Koinonia Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio, jueves 7 de la tarde, por esta estación. Ven, síguelo, ven, síguelo, ven, síguelo. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios,
hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Les enviamos un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando, tanto en los Estados Unidos como en el interior de la República Mexicana y en nuestra querida ciudad de Tijuana. Gracias por sintonizarnos, a cada uno de ustedes, a sus familias y desde luego en los diferentes puntos, colonias, fraccionamientos de nuestra ciudad, y a todos los que semana a semana nos siguen, además de que siguen la programación de Koinonia Radio. Gracias por sintonizar. Estábamos, antes de ir al corte, platicando sobre esta cuestión de la Iglesia Católica y su apoyo, su ayuda solidaria en la cuestión de Siria. Tristemente, pero así es, durante bastantes semanas, cuando estaba la situación difícil, aparecía la cuestión de Siria en editoriales, aparecía en artículos, en investigaciones. Díganme ahorita dónde está, dónde hay notas sobre esta cuestión. Ciertamente hay un periodismo bueno y además de calidad que continúa, pero a este propósito, el Papa Francisco ha seguido muy de cerca y con gran atención la evolución de esta crisis y la labor de asistencia que llevan a cabo los organismos caritativos que fueron recibidos en audiencia durante la reunión organizada por este dicasterio Cor Onum, que es un solo corazón, ayudar a la población de Siria, más allá de la afiliación étnica o religiosa incluso, porque el apoyo que el Vaticano, que la Santa Sede, en nombre de toda la Iglesia Católica Universal, brinda a la cuestión de Siria, no es solamente para los católicos, hermanos, hermanas, sino es también para otras denominaciones. Hace un momento estábamos platicando que no solamente es para la situación de Siria, sino también para las poblaciones vecinas, como Líbano, como Egipto, como Irak, como Irán, etcétera, donde también hay muchos hermanos musulmanes. El Papa considera que la ayuda debe ir más allá de una condición étnica o religiosa. Es el modo más directo de contribuir a la pacificación y a la construcción de una sociedad abierta a todos sus diversos componentes. Entre otra información les comento que el Papa recibe al presidente de Camerún, seguridad y paz en la región subsahariana. El Papa Francisco recibió la mañana del pasado 18 de octubre en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República de Camerún, Paul Biya, que sucesivamente se entrevistó también con el arzobispo Domenico Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Durante las conversaciones, según lo dado a conocer por el Servicio Informativo Vaticano, se transcurrieron en un clima cordial y además se constató con satisfacción las buenas relaciones bilaterales reforzadas ulteriormente con la conclusión de las negociaciones para la estipulación de un acuerdo marco del estatuto jurídico de la Iglesia Católica en Camerún, que también habíamos seguido aquí en Agenda Vaticano. Esta cuestión ya la habíamos comentado, compartido con ustedes sobre este momento que obviamente lleva al encuentro del presidente de Camerún con el Papa Francisco. En esta firma también fue previsto a corto plazo, obviamente, el encuentro del presidente de Camerún con el Papa Francisco.
Desde esta óptica se ha manifestado aprecio por la obra de la Iglesia en Camerún y sobre todo en la sociedad que está pasando en este momento ahí en estas tierras de Camerún, sobre todo en el ámbito de la educación y la sanidad. La pastoral de la salud ha sido clave, así como la pastoral educativa en estas tierras, como en favor de la paz y de la reconciliación. Bien, pasamos a otra cuestión. El Papa Francisco elogia la aportación importantísima de la Comisión Internacional de Inglés en la Liturgia. La Comisión Internacional de Inglés en la Liturgia celebra en estas fechas su 50 aniversario. Fundada para contribuir a la implementación de la renovación litúrgica inspirada por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, a lo largo de estos 50 años ha llevado a cabo una labor ingente de traducción en inglés de los textos y se ha distinguido también por su tarea en la comprensión, el estudio y la apropiación de la tradición eucológica y sacramental de la Iglesia. Así que el Papa se ha reunido en audiencia también general con esta Comisión Internacional de Inglés en la Liturgia y además recordemos que, bueno, como es una lengua, también ya la famosa lengua globalizada, pues es importante el acceso a los textos litúrgicos en lengua inglesa. El Centro Televisivo Vaticano cumplió 30 años el pasado 18 de octubre. Su trabajo es un servicio al Evangelio y a la Iglesia, escribió el Papa Francisco a Monseñor Darío Eduardo Vigano, director del Centro Televisivo Vaticano, con motivo del Congreso que celebra el 30 aniversario de esa emisora. Un aniversario que tiene como telón de fondo otra fecha importante, los 50 años de la aprobación del decreto conciliar intermirífica que incluye entre los maravillosos donos de Dios a los instrumentos de la comunicación social, entre ellos la televisión y el radio. En estas décadas, constató el Papa Francisco en su discurso, la tecnología ha viajado a gran velocidad, creando redes de conexión inesperada. Es necesario, dice el Papa Francisco, mantener la perspectiva evangélica en esta especie de autopista global de la comunicación. De ahí que a la hora de presentar los acontecimientos, nuestra óptica nunca puede ser mundana, sino eclesial. A este propósito, el pontífice recuerda que poco después de ser elegido obispo de Roma, en el encuentro con los periodistas, recordemos que la primera audiencia que el Papa Francisco dedica, a mí me tocó de alguna manera estar ahí en ese momento histórico también, yo todavía en ese momento me encontraba en la ciudad de Roma, bueno, me tocó estar en esa audiencia con el Papa Francisco y con la prensa internacional que había cubierto la renuncia del Papa emérito Benedicto XVI, pero que también había cubierto la preparación de las famosas congregaciones rumbo al cónclave donde saliera elegido el Papa Francisco. Bueno, en este discurso de los 30 años de la televisión vaticana, el Papa Francisco explicó que en el encuentro con los periodistas que había cubierto el cónclave, afirmó que el papel de los medios de comunicación ha ido creciendo en los últimos tiempos hasta volverse indispensable para narrar al mundo los hechos de la historia contemporánea. Podemos ponerle los peros que sean a los medios, sobre todo a estos medios devocionales. Me estoy refiriendo a radios, a producciones, a medios informativos católicos, que le encontramos peros de todo tipo. Desde el que no me gusta esto hasta al que no me gusta ni la voz ni nada, ni todo está mal. Pero una realidad es presente. Hoy no estamos en la agenda de los medios y entonces no existimos. Y pareciera que nuestra lucha, o es más, el Papa lo ha dicho estas semanas, a veces pareciera que nuestra lucha es más ideológica, que en lugar de contemplar la realidad y comprometernos obviamente con estos medios. A veces el discurso eclesial es muy bueno sobre los medios de comunicación, pero muy malo a la hora de la ejecución, sobre todo cuando no somos ni capaces de valorar nuestros propios medios que tenemos.
por muy humildes y llenos de errores y con todo lo que pudieran tener. Entonces, hasta las empresas y los emporios más importantes pueden repetirte una mentira que terminas diciendo que es verdad. Y entonces eso es importante. Pero bueno, el Papa Francisco también prosiguió diciendo que todo esto se refleja también en la vida de la iglesia. Los medios de comunicación no pueden ser indiferentes a la iglesia, no solo en la teoría, sino en la práctica. Pero si ya no es fácil relatar los eventos de la historia, todavía es más complejo narrar los eventos vinculados con la iglesia. Y por eso, hoy también la iglesia no puede ser solo un objeto de la comunicación de otros que hablan sobre la iglesia, sino que nosotros también estamos llamados a evangelizar siendo y poniendo a la iglesia como objeto de comunicación, mostrando rostro, su identidad, su belleza, sus debilidades y también entrando en ese diálogo importante con el mundo. Ha terminado el Papa Francisco su locución, su discurso sobre estos 30 años de la televisión vaticana, diciendo que hace falta una responsabilidad particular y una gran capacidad para leer la realidad en clave espiritual dentro de los medios de comunicación y que ahí la iglesia también en sus medios, en la pastoral que realiza a través de sus propios medios, es necesario que vaya aponderándose de esta identidad espiritual al comunicar a la iglesia. Vamos a nuestra siguiente pausa, el tiempo vuela, estamos aquí en Agenda Vaticana y de verdad es la dinámica y el latir de la iglesia es siempre lleno de contraste, lleno de colores, lleno de acciones, de movimiento, pero al final de cuentas los hechos hablan y entonces ahí está una iglesia que camina con el hombre posmoderno en las realidades gozosas y dramáticas. Regresamos en un momento. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. ¿Sabías que el tercer obispo de la diócesis de Tijuana fue el excelentísimo señor don Emilio Carlos Berlí Belaunzarán? 50 aniversario Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Gran celebración en honor a la Virgen de Loreto, patrona de nuestra arquidiócesis. Te invitamos este viernes 25 de octubre a la solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto. Iniciaremos a las 6 de la tarde en el Seminario Mayor, terminando en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río, con la celebración eucarística presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Después de la Santa Misa habrá verbena popular. No faltes, recuerda, la fiesta es de todos. Aviso importante a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión de la Arquidiócesis de Tijuana. Se invita a todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión a asistir este viernes 25 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la calle 10 a la solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto que culminará en Nuestra Señora de Guadalupe del Río. Asistir con alba y medalla. Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia. Coinonía Radio 800 AM. Imagen Católica en Tijuana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos.
Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Gracias por sintonizarnos. También agradecemos a quienes nos apoyan en la cuestión técnica, sobre todo durante esta jornada, durante este día, a quien está en control, Johnny Morán, y a todos los que hacen posible que lleguemos hasta donde está nuestra señal y poder también estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta noche y con la programación de Koinonia Radio. Pero hablando de comunicaciones, que era lo que estábamos compartiendo antes de irnos a nuestro corte, estamos ya en el último, el tiempo va muy rápido. El Papa envió un video mensaje. El Papa envió mensajes en Twitter, en Facebook. De verdad, ¿quién puede, no solamente en el discurso, sino en la realidad, decir las comunicaciones son importantes? Ahí está el Papa Francisco, uno de los líderes más influyentes, utilizando las cuestiones de la nueva tecnología. A este propósito, el video mensaje del Papa a la primera conferencia filipina sobre la nueva evangelización. El Espíritu Santo traiga justicia y paz a Asia. Eso fue el mensaje del Papa enviado a los participantes de la primera conferencia filipina sobre la nueva evangelización que se realizó en la Universidad de Santo Tomás en Manila. En la conferencia tomaron parte delegados de toda la nación y de las diversas zonas del continente asiático. También es importante acentuar que Filipinas ha sido una de las iglesias que está dando frutos también, sobre todo muy relacionado a la devoción mariana, la cercanía también que ha ido dando esta experiencia fructífera de la pastoral y de un renacimiento, de una experiencia de una nueva iglesia de este tiempo. La primera conferencia de Filipinas sobre la nueva evangelización es una valiosa aportación en este año de la fe, afirmó el Papa Francisco. Me alegra saber que han llegado a Manila desde diferentes partes de Filipinas y Asia. Que el Espíritu Santo obre activamente en ustedes y la Iglesia de Cristo, que siempre permanece viva. Lo ha dicho el Papa en este video mensaje que ha enviado a esta primera conferencia filipina sobre la nueva evangelización. Agendados, ya está dentro de la agenda del Papa Francisco los ejercicios espirituales que tendrá también junto con la curia en la región de Albano, ahí en Italia. Lo ha dado a conocer la Santa Sede a través de la sala de prensa. El Papa Francisco se trasladará con la curia romana desde la tarde del domingo 9 de marzo al viernes 14 de marzo del próximo año a Albano, cerca de Roma, para hacer los ejercicios espirituales de Cuaresma. El lugar que han elegido para este encuentro es la Casa del Divino Maestro de los Paulinos. Las meditaciones correrán a cargo del reverendo Angelo de Donatis del clero de Roma. La elección de un sitio reservado y silencioso, alejado del puesto habitual de trabajo, según informa la Secretaría de Estado, permitirá dedicarse con mayor recogimiento a los ejercicios espirituales. Pues bien, estaremos también siguiendo, monitoreando, cerca ya propiamente en el tiempo de la Cuaresma, estos ejercicios espirituales que el Papa Francisco tendrá con la curia romana. Recordemos que el tema del Papa Francisco con la curia romana es una cuestión que desde el punto de vista mediático también ha atraído mucho a ciertos públicos, que si la reestructuración de la curia romana, que si va a cambiar, que si quitó al secretario de Estado, que era Tarcisio Bertone, y ahora ya está el nuevo secretario de Estado, que por cierto estuvo también delicado de salud, y ahora ya se va a incorporar a una de las secretarías, por así decirlo, central para el gobierno y el servicio del Vaticano. Bueno, seguiremos de cerca estos primeros ejercicios espirituales del Papa Francisco, y sobre todo porque será un sacerdote del clero de Roma, del presbiterio de Roma, Angelo de Donatis, quien estará a cargo de las reflexiones. Judíos y católicos afrontan los retos de la religión en la sociedad contemporánea. El Comité Internacional Mixto Católico Judío
en el Foro Oficial para el Diálogo Permanente entre la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos y el Comité Judío Internacional para Consultas Interreligiosas, ha celebrado ya su 22 reunión en Madrid, España, del 13 al 16 de octubre pasado. La reunión estuvo presidida por Betty Ehrenberg, presidenta de esta asociación, y también por el cardenal Kurt Koch, presidente de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos. Recordemos que el Papa Francisco, lo hemos comentado aquí en Agenda Vaticana, la relación y la cercanía que ha tenido con el ámbito judío. La semana pasada estuvimos hablando de su mensaje, también y su encuentro con la sinagoga de Roma, que ha sido parte también de una de las claves de este pontificado, porque recientemente nombrado obispo de Roma, como papa, visitó y se encontró también con el sector judío ahí presente en la ciudad eterna de Roma. Bueno, esta declaración o el tema central de este encuentro católico-judío fue retos para la religión en la sociedad contemporánea, y al final de los mismos se han publicado unas declaraciones conjuntas que tocan diversos puntos de coincidencia, de fortalecimiento en este trabajo ecuménico entre la visión judía y la visión católica o cristiana. Sobre todo me gustaría nada más mencionar el primero, que es la herencia compartida. Ellos declaran que judíos y cristianos compartimos la herencia del testimonio bíblico, de la relación de Dios con la familia humana en la historia, la cuestión de la libertad religiosa, que es fundamental, las persecuciones de los cristianos en este momento actual, el resurgir del antisemitismo, una cuestión que, como el Papa Francisco ha dicho en repetidas ocasiones, un cristiano no puede ser antisemita. Así que ha sido un punto la cuestión de la educación. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. El Papa Francisco también recibió al presidente del Estado de Palestina. Israelíes y palestinos deben tomar decisiones valientes en favor de la paz con el apoyo de la comunidad internacional. Lo dijo el pasado 17 de octubre. El Papa Francisco ha recibido en audiencia al presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, que sucesivamente ha encontrado al arzobispo Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Es una cuestión también que el Papa Francisco ha seguido de cerca, sobre todo la cuestión de relaciones bilaterales que son o están en progreso en la elaboración de un acuerdo general sobre algunos aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia Católica ahí en Palestina. Y han corrido 100 metros sobre la fe. Los eventos, la cuestión del año de la fe casi llega a su fin. También aquí dentro de nuestra arquidiócesis, el próximo 24 de noviembre estaremos culminando el año de la fe. 100 metros de carrera por la fe se trató de un evento organizado por el Pontificio Consejo de la Cultura y el Centro Deportivo Italiano en el ámbito del año de la fe. Vamos casi al final de nuestra información y solamente compartirles o comentarles que también es importante tener presente la cuestión que el Papa Francisco continúa explicándonos, sobre todo en las homilías que se realizan en Casa Santa Marta y que no solamente tienen un eco mediático, sino también una cuestión que en boca de uno de los vaticanistas, Gianni Valente, dice el Papa sin filtros. El asesor de la Secretaría de Estado, Peter Brians-Welz, el acceso directo de los fieles a las homilías y a los discursos del Papa Francisco también son un antídoto eficaz contra las operaciones de manipulación mediática. Se ha dado cuenta de ello y desde hace tiempo incluso los que conformaban la cúpula vaticana con la llegada del Papa Francisco. El flujo constante de palabras y discursos del sucesor de Pedro ha encontrado vías y registro para llegar cada día a todos sin necesidad de intermediarios. Y este fenómeno, que no estaba en el programa, anula todas las hermenéuticas que muchos tratan de endosar en la figura y en las acciones del obispo de Roma. Estas predicaciones son claves, ojalá que las podamos seguir porque nos ayudan para ir entendiendo el mensaje, la propuesta y la estructura
del Papa Francisco, sobre todo en las homilías de Casa Santa Marta, según los especialistas, una clave que nos ayuda a interpretar hacia dónde lleva la Iglesia el timón de esta barca de Pedro en las manos del Papa Francisco. Un saludo cordial, que tengan una excelente noche. A continuación, nuestros hermanos de Pastoral Juvenil, que sigan disfrutando de nuestra programación. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Agenda Vaticana. Los discursos son importantes, la fe no es solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Que tengan una excelente noche y hasta pronto. Agenda Vaticana. Nuestro programa por hoy termina. Contamos contigo la próxima semana, descubriendo juntos el ser y quehacer de nuestra Iglesia, conociendo juntos la Agenda Vaticana. Gracias y hasta la próxima. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.